Buenos días, hermanos. Qué gusto saludarlos nuevamente. Un domingo más. Que Dios los bendiga. Vamos a empezar este culto y vamos a hacerlo con una oración. El Salmo 141, versículos 1 y 2 dice: Jehová, a ti he clamado, apresúrate a mí, escucha mi voz cuando te invocare. Suba mi oración delante de ti como el incienso, el don de mis manos como la ofrenda de la tarde. Vamos a orar, hermanos, para que Dios nos bendiga esta mañana con su palabra, nos alimente espiritualmente, que use a nuestro pastor, el hermano Sergio, para que hable por él y nos alimente nuestro espíritu. Vamos a orar, hermanos. Padre Santo, te damos las gracias en este día, Señor, por tu misericordia infinita, Padre, porque hasta hoy has estado junto a nosotros y no nos has abandonado. Gracias por la vida de nuestros pastores, gracias por la vida de mis hermanos, gracias porque has pintado con tu sangre preciosa, Señor, las puertas de nuestras casas. Te pido, Padre, por los que están sufriendo, Señor, por los que están en hospitales, Padre, por los que tienen la enfermedad, que tengas misericordia, Padre Santísimo. Por favor, Dios Todopoderoso, ten misericordia de los que no tienen trabajo, de los que tienen problemas, Señor. Llega a ellos, ayúdanos a llegar a ellos y llevar tus buenas nuevas, Señor, para que también te conozcan y tengan esperanza en ti, Señor. Gracias, recibe nuestras alabanzas, perdona nuestros pecados, haznos dignos de estar delante de ti, Señor. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, hermanos. Vamos a escuchar pues la prédica del hermano Sergio. Vamos a cantar antes, a alabarle, a gozarnos en espíritu todos juntos. Amén. Levanta las manos al cielo conmigo y repite: Señor, levanto mis manos, aunque no tenga fuerzas, aunque tenga 1000 problemas. Confiésalo con tus labios. Todo el mundo cantando conmigo. Levanto mis manos, aunque no tenga fuerzas. Levanto mis manos, aunque tenga 1000 problemas. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego. Cuando levanto mis manos, mis cargas se dan. Nuevas fuerzas tú me das. Todo eso es posible, todo eso es posible. Cuando levanto mis manos. A ver los coros. Levanto mis manos, aunque no tenga fuerzas, aunque tenga 1000 problemas. Levanto mis manos, Levanta las almas al cielo conmigo. aunque tenga 1000 problemas. Algo sucede cuando levantas tus manos. Cuando levanto mis manos, ¿Qué comienzas a sentir? comienzo a sentir una unción que me hace cantar.
Señor. levanto mis manos, comienzo a sentir Eso mismo estoy sintiendo ahora mismo. el fuego. Cuando levanto mis manos, Se van tus cargas y tus problemas también. cargas se van. Nuevas fuerzas tú me das. Todo esto es posible. Todo esto es posible. Cuando levanto mis manos. Cuando levanto mis manos. Oh, yo comienzo a sentir una unción Que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego, el fuego. Cuando levanto mis manos, mis cargas se van. Nuevas fuerzas tú me das. Todo esto es posible. Todo esto es posible Todo esto es posible. cuando levanto mis manos. Todo esto es posible. Todo esto es posible. ¿Cómo es que dice el coro? Cuando levanto mis manos. La, la, la. Levanta tus manos. Comenzaré. Comenzaré a caminar con mi Cristo. Comenzaré, para marchar estoy listo. Comenzaré, porque yo sé que es mi vida la que vagaba perdida en el pecado fatal. Comenzaré, porque yo sé que es mi vida la que sería destruida si no renuncio al pecado. Comenzaré, aunque tal vez me critique. Comenzaré, aunque los otros claudiquen. Comenzaré, porque yo sé que es mi vida la que vagaba perdida en el pecado fatal. Comenzaré, porque yo sé que es mi vida la que será destruida si no renuncio al pecado.
Comenzaré, sé que Jesús va conmigo. Comenzaré, porque yo sé que es mi vida la que vagaba perdida en el pecado fatal. Comenzaré, porque yo sé que es mi vida la que será destruida si no renuncio al pecado. En la víspera de este último domingo del mes de enero, amadas miembros de la comunidad del Camino, amigos, amigas, les saludo con mucho afecto después del largo trecho que estamos viviendo en la crisis de salud. Esta pandemia que nos aqueja a todo México, a todo el mundo. La pregunta obligada que nos hacemos con frecuencia: ¿cómo estamos? ¿Cómo procesamos? ¿Cómo la procesamos? ¿Cómo procesamos tantas noticias dolorosas y tristes? Las pérdidas que muchas familias han sufrido. Algún comentarista ha dicho que todos y todas estamos pasando por la misma tormenta, pero en barcos, en botes diferentes. Para quienes confiamos en Jesucristo, quizás más que el bote, lo que importaría es quién va con nosotros, quién va contigo, quién va conmigo. Y ahí la posible diferencia entre las formas en que estamos viviendo y entendiendo estos procesos extraordinarios. Nos queremos referir al Antiguo y al Nuevo Testamento para entender un poco nuestra crisis actual. En el Antiguo Testamento ha habido muchas épocas difíciles para el pueblo de Israel. Una de ellas es la época de los jueces. Samuel fue el último de los jueces de Israel y, como sabemos, estaban rodeados de enemigos. Vivían entre victorias y derrotas, dependiendo de la obediencia a Jehová. Ellos sabían que Jehová era su rey. El Salmo 74 dice: pero Dios es mi rey desde tiempo antiguo, el que obra salvación en medio de la tierra. Una de las nuevas amenazas para el pueblo de Israel en esta época eran los filisteos. El contexto es del más o menos el año 1100, 1050 a.C. Samuel era el último juez de Israel. Este pueblo, con más progreso que Israel, tenía ejércitos poderosos. Es el mismo pueblo que había surgido de él un guerrero extraordinario, el que más tarde David con una honda lo mató, Goliat. Pero en la época de Samuel, anterior a Saúl, a David, tenía que enfrentarlos. El pueblo tuvo que pensar mucho cómo Jehová los libraría. Y quisiera leerles cuando Samuel llevó al pueblo a una gran victoria sobre estos filisteos, pero tenía que haber ciertos requisitos. En Samuel 7:3 dice: habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo, primera de Samuel 7:3, si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos y a Astarot de entre vosotros, y preparad vuestro corazón a Jehová, y solo a él servid, y os librará de la mano de los filisteos. Y entonces fue cuando Samuel reunió al pueblo
y derrotó a, a este ejército. Dice a partir del verso 12, cuando había obtenido la victoria, Samuel y los israelitas, tomó luego Samuel una piedra y la puso entre Mizpa y Sen, y le puso por nombre Ebenezer, diciendo: hasta aquí nos ayudó Jehová. Esto tiene sentido en nuestra actualidad porque hasta aquí nos ha ayudado Jehová. En la versión internacional dice: el Señor no ha dejado de ayudarnos. Interesante cómo en esta época en que el pueblo dejó los ídolos y confió en Samuel como su profeta, como el sacerdote, y confió en Jehová. Y dice, así fueron sometidos los filisteos y no volvieron más a entrar en el territorio de Israel, y la mano de Jehová estuvo contra los filisteos todos los días de Samuel. Fueron restituidas a los hijos de Israel las ciudades que los filisteos habían tomado a los israelitas, desde Crón hasta Gat. E Israel libró su territorio de mano de estos filisteos, y hubo paz entre Israel y el amorreo. Y juzgó Samuel a Israel todo el tiempo que vivió. Entonces podemos ver que Dios ayudó a los israelitas, no dejó de ayudarlos, y hasta ese momento estaba con ellos. He pensado en compartirles en el Nuevo Testamento el momento más importante para los discípulos del Señor, después de la muerte de Jesús, del Señor en la cruz, el viernes de Dolores, y luego en su resurrección el domingo. Vino a aparecer el Señor de diversas formas y a diversas personas. Y uno de los relatos que más me llama la atención es el de Lucas 24, sobre el camino a Emaús. Ustedes recuerdan ese hecho muy trascendente, que dos de los discípulos iban a Emaús tristes, que era un lugar cercano a Jerusalén. Iban tristes y preocupados, derrotados, sentían el abandono del maestro, y fue cuando se les aparece, ¿verdad?, el Señor en el camino, y les dijo: ¿qué pláticas? Lucas 24 a partir del verso 13, el 17, y le dice: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis, y por qué estáis tristes? Creo que nosotros compartimos muchas tristezas actualmente. Entonces respondió uno de ellos, que se llamaba Cleofas: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido? Y entonces el Señor Jesús le pregunta: ¿qué cosas? Y viene y le dicen de Jesús Nazareno, que fíjense ustedes, varón profeta, poderoso en obras y en palabras delante de Dios y de todo el pueblo. Y luego le relatan cómo fue entregado a los principales sacerdotes, ¿verdad? Y vean ustedes, dice: y le crucificaron, le dieron sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto una visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Vean ustedes, había duda, había tristeza, había dolor,
diríamos que había depresión en estos seguidores del Señor. Y fueron algunos de nosotros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces él, pues aquí los exhorta, los regaña: oh insensatos, tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciese estas cosas y que entrara en su gloria? Y entonces les fue narrando todo lo que la profecía decía, las escrituras sobre el Mesías. Entonces es interesante que cuando llegan a la aldea, ¿verdad?, donde iban, y era tarde, son hospitalarios, los invitan a quedarse. Y luego el relato de Lucas muy meticulosamente dice: y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y se los dio y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y aquí vean ustedes, hermanos, hermanas, amigos, amigas, y se decían uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Dice que luego volvieron a Jerusalén con otra perspectiva, porque ya traían ardor del corazón, ¿verdad? Ya traían otra perspectiva, que el Señor vivía. Y levantándose esa misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos. Aquí está el testimonio que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido a partir el pan. Ebenezer, hasta en ese momento, el Señor ya resucitado estaba manifestándose a ellos y estaba cambiando su perspectiva, su corazón, sus sentimientos. Y la pregunta para nosotros sería: ¿este Jesús resucitado, este Señor victorioso, puede acompañarnos? Desde el Antiguo Testamento, el Señor le decía a Josué a través de Moisés: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque yo, tu Dios, estaré contigo donde quiera que vayas. Josué 1:9. Lo mismo nos dice a nosotros. El Señor Jesús acompaña nuestros caminos, acompaña nuestra vida y nos llama primero a recibirle y después a caminar con su compañía, con su amor, con su presencia, con el Espíritu Santo. Por eso podemos decir que la deuda contraída contra Dios por el pecado de la humanidad ha sido pagada por el Cordero de Dios. Este Cordero ha llevado a cabo la completa expiación y está saldada la cuenta de la humanidad contra Dios. Por eso Pablo en 2 de Corintios 5:19 dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. La deuda contraída y el pecado han sido completamente saldados, hermanos, hermanas, amigos y amigas, en la cruz para los que lo hemos recibido. Y por eso podemos ser victoriosos, de acuerdo a Romanos 8:1. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y quisiera cerrar esta reflexión diciendo las palabras de Pablo a Timoteo: palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales, dice Pablo, yo soy el primero. ¿Qué podemos aprender?
para finalizar esta reflexión, amados, amadas. El Evangelio es confiable, es palabra fiel. El Evangelio es universal, debe ser recibida por todos, por todo el mundo, judíos, no judíos, blancos, negros, altos, bajos, del norte, del sur, del este o del oeste. Debe ser recibida por todos. Es histórica. Cristo Jesús vino al mundo, se encarnó entre nosotros, Dios se hizo hombre y es liberadora. Él vino a salvar a los pecadores. Nos salvó no solo de la condenación del pecado, sino también del poder del pecado. Hace 8 días se hablaba de que tenemos que cambiar actitudes, tenemos que cambiar maneras de ser y de pensar respecto a nosotros mismos y a otros. Todos somos pecadores, pero el Señor vino a salvarnos y tenemos que tener una vida nueva y una actitud nueva hacia nosotros mismos y hacia los demás. Y dice Pablo, yo soy el primero. Es decir, ya no nos comparamos con los demás porque somos pecadores. Una vez que el Espíritu Santo nos convence de pecado, dejamos de compararnos y decimos, Señor, gracias porque Jesús vino al mundo a salvarme, a salvarte, a salvarnos. Entonces, quisiera que todos pensáramos que hasta aquí el Señor nos ha ayudado y nos seguirá ayudando. Caminará con nosotros en fidelidad, en compasión, en amor, en bendición. Sanará nuestros corazones, nos dará paz, nos dará amor, nos dará gracia, nos da gracia, paz, amor y su compañía, que es perfecta. Que Dios les bendiga y sigamos adelante sirviendo a otros, amando a otros, dándonos al prójimo, dándonos a quienes necesitan la palabra, el servicio, la compasión, las obras de misericordia. Que Dios les bendiga y que tengamos un nuevo mes lleno de esperanza y lleno de confianza en el Señor Jesucristo, que vive y permanece para siempre. Bendiciones a todos y a todas. Amén.
puente. Muy alto están los cielos, muy alto el sol, muy alto los anhelos para llegar a Dios, muy alto los problemas cuando no hay decisión y cuando no está Cristo en el corazón. Muy altas están las cosas sin poderle llegar, muy altas las montañas sin poderse escalar. Se necesita un puente para poder cruzar. El puente es Jesucristo para la eternidad. No me dejes, Señor, no me dejes, porque si tú no me ayudas no podré llegar. No me dejes, Señor, no me dejes, porque tú me has prometido que tú estarías conmigo hasta el final. Muy alto están los cielos, muy alto el sol, muy alto los anhelos para llegar a Dios, muy altos los problemas cuando no hay decisión y cuando no está Cristo en el corazón. Muy alto están las cosas sin poderle llegar, muy altas las montañas sin poderse escalar. Se necesita un puente para poder cruzar. El puente es Jesucristo para la eternidad. No me dejes, Señor, no me dejes, porque si tú no me ayudas no podré llegar. No me dejes, Señor, no me dejes, porque tú me has prometido que tú estarías conmigo hasta el final. No me dejes, Señor, no me dejes, porque si tú no me ayudas no podré llegar. No me dejes, por favor, no me dejes, porque tú me has prometido que siempre estarías conmigo hasta el final. No me dejes, Señor, no me dejes, porque si tú no me ayudas no podré llegar. No me dejes, Señor, no me dejes, porque tú me has prometido que tú estarías conmigo hasta el final.
Qué privilegio volver a hablarles, hermanos. Gracias a Dios por la hermosa palabra que nos da. Y efectivamente, como dice en Samuel, tomó luego Samuel una piedra y la puso entre Mizpa y Sen y le puso por nombre Ebenezer, diciendo: hasta aquí nos ayudó Jehová. Semana con semana, día con día, debemos dar gracias a Dios diciendo: hasta hoy nos ha ayudado Jehová. Como dice el hermano Sergio, estamos pasando tiempos difíciles. Debemos agarrarnos de Dios, tomarnos de su mano, no dudar ni un segundo. Vamos a seguir adelante, hermanos, con esta fe, unidos en oración, unidos como iglesia, para llegar a la presencia de Dios, unidos, alabándole por las victorias que Él nos ha hecho pasar en esta tierra. Oremos por la despedida. Padre Santísimo, gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque tú nos das alimento al alma, esperanza, Señor. Nuevamente, gracias por nuestros pastores. Gracias por tu iglesia, Señor, pura, que tú has venido, Señor, a escoger. Bendice a mis hermanos. Bautízalos con tu sangre preciosa y que no entre el enemigo de ninguna forma en sus hogares, Padre Santísimo. Bendícenos, Señor, por favor. Ayúdanos a servirte de la manera que tú quieras, Padre. Gracias por este hermoso culto. No permitas que nos desanimemos nunca. Abrázanos. Cántanos, Señor, porque tú eres nuestro Padre Celestial. Te amamos, Padre, y tú conoces hasta el tuétano de nuestro hueso, Señor. Quédate con nosotros, Padre. Haz un altar dentro de nosotros, Señor, que te ofrecemos para ti. Gracias, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Nos vemos, hermanos, la próxima semana. Que Dios los bendiga infinitamente y qué gusto verlos por este medio.